Vamos a dar inicio entonces a este ciclo de charlas Impacta I+D+I, organizado por la Dirección de Gestión Tecnológica de la USACH, perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y agradecer que estén y apuesten por nuestro desarrollo, por este ciclo. Estamos muy contentos como DGT que ustedes puedan participar. La verdad es que hemos hecho este ciclo con bastante cariño y con el ánimo de compartir un lenguaje en común, de tener las mismas expectativas, tener la misma formación y al mismo tiempo formar y capacitar a nuestros clientes internos, que son ustedes, las personas con las que nosotros queremos trabajar y a las personas que queremos saber cuáles son sus requisitos y beneficiarlos de cierta forma. Comentarles que este ciclo es exclusivo para nuestra comunidad USACH, por lo tanto es algo súper importante. Luego vamos a compartir algunos fragmentos y pequeñas cápsulas de lo aprendido acá, pero para nosotros es súper relevante que estén inscritos. Así que nada, las más cordiales bienvenidas para todo el ciclo. Esperamos puedan haberse inscrito en cada una de las charlas y talleres. Tuvimos una muy buena convocatoria, por lo tanto los cupos se agotaron súper rápido. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a dejar las palabras de nuestra vicerrectora dándoles la bienvenida y agradeciéndoles la participación en este ciclo. Estimada comunidad universitaria, en el día de hoy invito a participar académicos, investigadores, alumnos de posgrado al programa de formación integral Impacta I+D 2021. Este programa consiste en un conjunto de charlas y talleres donde se van a abordar aspectos tan interesantes como son la innovación empresarial, el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, aspectos de protección intelectual, transferencia tecnológica, desarrollo de modelo de negocios científico-tecnológico, gestión y formulación de proyectos de I+D+I, entre otros aspectos. La innovación se ha posicionado hoy en día como un motor de cambio en el área científico-tecnológica que debe de tener un impacto directo sobre la sociedad. Les doy la más cordial bienvenida a este programa desarrollado por la Dirección de Gestión Tecnológica de la Universidad de Santiago e insto no solo a académicos, investigadores o gestores tecnológicos, sino con mucho más énfasis a los alumnos de posgrado que van a tener que enfrentarse a corto plazo con este ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. Les deseo el mayor de los éxitos y el mayor de los triunfos en este programa. Muchas gracias y contamos con todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias a nuestra vicedecana María José Galoto. La verdad es que estamos muy agradecidos de sus palabras. Esto es un desarrollo completo de la Briday, por lo tanto, ella también es parte de esto. Antes de presentar a nuestra relatora, que está esperando ahí ansiosa por comenzar esta charla, quiero comentarles que al final de la relatoría vamos a tener un link con una encuesta. No va a demorar más de 5 minutos y les agradecemos encarecidamente que puedan completarla. La idea de este ciclo es que siga repitiéndose en los años venideros y a partir de su información es como nosotros vamos a poder mejorar y hacerlo más cercano y de mejor calidad para ustedes. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra relatora. Ella es Sandra Díaz, socia fundadora de Matriz, ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Engineering Management en Northwest University, Estados Unidos, es coach ontológico senior certificado y además es mentora de innovación certificada en la Universidad del Norte de Notre Dame, Estados Unidos. Entonces, no me queda nada más que dejarla con ustedes y recibirla para que nos dé y nos comparta toda su información. Muchas gracias, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Javiera, y muchas gracias a la invitación de la vice, del director de innovación y de todo el equipo de la DGT. Yo trabajo hace más de 10 años muy de cerca con los investigadores de la USACH y también con otras universidades. Sin embargo, la USACH es casi como mi casa, entonces tengo muchas historias que contarles y muchas
de alguna forma aprendizajes que he logrado en estos años trabajando con ustedes y que me gustaría compartirlos en lo que es la I+D+I colaborativa con empresas, o algo que nos cuesta en general a todas las universidades aquí en Chile. No es una cosa de particular de un investigador, es una cuestión sistémica. Entonces, voy a partir con la charla. Ojalá que ustedes me puedan ir dejando preguntas para yo ir, de alguna forma, enfocando en los intereses que tienen ustedes como investigadores en este tema que da para largo, pero esta charla es simplemente para abrirles el apetito de que hay hartos temas que mirar y que para eso están los talleres donde vamos a trabajar mucho más fluidamente y vamos a poder conversar. Pero en esta charla contarles un poquitito cuáles son como los hallazgos a partir de los estudios y en sobre todo en este viaje que yo he hecho de 10, 15 años trabajando en temas de innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento. Entonces tenemos varios temas, tiene que ver con por qué hacer I+D colaborativa, cuál es el proceso, los distintos enfoques, el market pool y el technology push, algunos casos de aprendizaje, más que de éxito de aprendizaje de la misma USACH, y dejarles con algunas tips, algunas buenas prácticas para hacer esto de mejor manera, sin dejar de enfatizar de que se trata de algo que requiere esfuerzo, requiere herramientas y requiere harto apoyo. Por eso que está la DGT apoyando, ellos están especializándose y están cada vez aprendiendo mucho sobre este tema que es sumamente nuevo. Y ahí les voy a contar un poco. Bueno, Javiera ya me presentó. Entonces, contarles un poquitito, esto yo lo observé en mi experiencia, una de las primeras veces que yo fui a tratar de facilitar este diálogo entre la empresa y la academia. Yo esto lo vi con mis ojos, y con muy buena intención. Ambos, disculpen que no esté, que sean dos hombres y no es muy inclusiva la imagen, pero está siempre el tema de la empresa que quiere una solución a su problema, que está quejado, que necesita con urgencia, muchas veces con una mirada un poquito cortoplacista, y siempre está mirando el tema del menor costo y más ingreso. Uno podría decir, oye, qué lineal la forma de ver el mundo, pero no, la verdad es que en general hay harto apremio. Y una de las cosas que, no, que le cuesta a mí mucho ver es el tema de la incertidumbre. La empresa está acostumbrada a trabajar con riesgo. Riesgo que significa que yo tengo una modelación de cuáles son las ocurrencias y las tengo de alguna forma controladas. Sin embargo, el investigador o investigadora trabaja en el mundo de las incertidumbres, en que yo no te puedo dar una modelación de cuáles son las ocurrencias y sus probabilidades. Estamos hablando del mundo de la innovación, de la I+D. Entonces ahí es donde el investigador obviamente porque hay un tipo de rigor académico, dice, mira, no le gusta prometer algo que no puede cumplir ni parecer poco riguroso. Son dos miradas distintas y uno podría decir, bueno, ya, no importa, y cuáles son los efectos. La verdad es que son efectos importantes porque esta conversación puede que se repita, ustedes se pueden reír, y están las preguntas, obviamente, de la persona empresaria, que dice, bueno, ¿y esta tecnología cómo podría ayudarnos? Está buscando de alguna forma la aplicación o que le expliquen exactamente cómo va a mejorar alguna de sus variables críticas de desempeño en la empresa. Y el investigador tampoco puede responderlo porque todavía no ha hecho la I+D, eso depende en que podamos replicarlo en las condiciones que menciona. Pero responde el empresario, pero y en el caso que sí, ¿cuánto tiempo tomaría? Bueno, eso depende, entre 1 o 2 años, porque es un tema complejo. Y ahí es donde cuando el empresario escucha el tema de complejo, le empiezan a aparecer los miedos y las inquietudes respecto de cómo esto va a mejorar los parámetros críticos y de qué estamos hablando, de cuánto inversión y cuánto esfuerzo va a requerir. Y ahí también es la necesidad del investigador, investigadora, de no parecer poco riguroso o prometer vende humo. A los investigadores les molesta mucho este tema del vender humo, les genera mucha como incomodidad. Entonces, obviamente tiene que responder algo tan ambiguo como es que tenemos que analizar. Y ahí empieza la dificultad para poder conciliar los mundos, que es el primer desafío. Entonces, esta charla de alguna forma lo que quiere es tratar de tender puentes, de encontrar este lenguaje común, como decía la Javiera, para que podamos entendernos. ¿Por qué? Porque la verdad es que el ecosistema, y más allá del ecosistema, Chile necesita mucho de la ciencia y la tecnología.
Necesitamos eso para poder resolver problemas sanitarios, para poder resolver problemas de cambio climático, para resolver desafíos importantes en temas de desarrollo económico. Entonces, por eso es que necesitamos que la ciencia pueda conversar con la empresa y pueda, de alguna forma, enriquecerse del conocimiento que hay en las universidades y en los centros tecnológicos. Entonces, ya yéndonos a qué pasa en este ecosistema de que cuesta esta conversación, y veámoslo desde el punto de vista ya más sistémico, más desde arriba. Esto es un estudio que hace PRODEM, que es un centro de investigación latinoamericano, que mira las condiciones ecosistémicas, generalmente orientadas al emprendimiento, pero también está relacionado con la innovación. Y ellos miden 10 factores en distintos países. Nosotros somos el color rojo, el verde es el promedio de América Latina, y el amarillo, que ojalá se esté viendo, es el promedio de los top 3, que son Estados Unidos, los Países Bajos y Singapur, que son los que tienen mejores condiciones ecosistémicas. Si ustedes se fijan, donde tenemos la mayor brecha entre los países top 3 es en la plataforma de ciencia, tecnología e innovación. El segundo es estructura empresarial, que ya sabemos que tenemos una estructura empresarial poco compleja, muy orientada a los commodities y al uso de nuestros recursos naturales y poco al tema del conocimiento, y están relacionados. Y luego el tema de capital social, que tiene todo que ver con el tema de colaboración. Nos cuesta mucho colaborar. ¿Estamos mejor que Latinoamérica? Por cierto, pero donde nosotros tenemos brechas importantes en esta plataforma, donde una de las variables es el tema de la inversión en I+D, que es baja, es una de las más bajas de la OECD, 0,36 del PIB, pero no tan solo eso, no tan solo es baja, sino que además es subutilizada en el sentido de que hay poca colaboración entre la universidad y empresa, y lo poquito que invertimos llega poco al mercado. Son los dos problemas. Entonces, a partir de ahí han aparecido iniciativas, sobre todo ahora que está el Ministerio de Ciencia, para tratar de facilitar este encuentro entre los empresarios y los académicos. Y ahí han aparecido la política pública de las oficinas de transferencia y licenciamiento, las OTL, que aparecieron hace 11 años y que han hecho un esfuerzo por tratar de aunar estos dos mundos. Y eso en el fondo es el trabajo que está haciendo la DGT. Ellos son una especie de oficina de transferencia y licenciamiento. Cada una de las universidades tienen distintos modelos. Hay alrededor de 26 de este tipo de oficinas en universidades y también en algunos centros como Línea, centros tecnológicos, y están buscando resolver esta brecha de la plataforma de ciencia, tecnología e innovación. Entonces se preocupa de armar estas vinculaciones. Y estas vinculaciones parten, obviamente, de la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo experimental, y buscan distintas estrategias de transferencia tecnológica. Las más comunes, las que conocemos en general, son el tema del patentamiento, y luego de eso el licenciárselo a una entidad, ya sea empresa, o sector público, sector social. Están también las spin-offs, que de alguna forma ocupan la propiedad intelectual generada dentro de estas universidades y la sacan a partir de la creación de una nueva empresa. Esas son las más comunes. Sin embargo, hay otro tipo de transferencia tecnológica igualmente importante. De hecho, algunas veces son precursores de estos otros tipos de estrategias de transferencia tecnológica que a veces suelen ser más difíciles de armar, sobre todo cuando uno está empezando, que tiene que ver con la investigación por encargo, los contratos tecnológicos, o la I+D colaborativa y los consorcios tecnológicos. También están los servicios tecnológicos, también los servicios avanzados, estos servicios que ofrecen los laboratorios hacia las empresas, y las empresas empiezan a conversar, empiezan a entender cómo funciona la universidad y empiezan a entender también su valor, como los análisis de laboratorio, los peritajes, los ensayos. Está también la inserción de capital humano avanzado, donde doctores van a trabajar en las empresas y ellos también son un foco de puente entre la academia y la empresa. Una de las cosas que de alguna forma promueve esto es que si hay alguien contraparte dentro de las empresas que pueda hablar el idioma científico-tecnológico, es posible que haya una mejor interacción con la academia. Están también los otros tipos de transferencia tecnológica, como la formación y los diplomados. Todo esto para que la sociedad se beneficie del enorme capital
intelectual, de conocimiento que hay en las universidades para resolver problemas complejos. Entonces la colaboración en la universidad-empresa, y aquí aparecen una de las principales distinciones, ocurre en lo que se llama los TRL, que son los Technology Readiness Lab, que es una nomenclatura que desarrolló la NASA para identificar los estadios de madurez tecnológica. Entonces tenemos por un lado que la universidad está más bien orientada a los primeros TRL, del 1 al 3, mientras que la industria está mucho mejor preparada, tiene las condiciones, no todas, pero hay algunas que sí pueden trabajar a partir del TRL7, la mayoría están más bien orientadas a ya hacer la parte del TRL9, sin embargo, han aparecido empresas con áreas de I+D, con directores de innovación que están aprendiendo y que están desarrollando esto internamente. Entonces, por un lado está la investigación básica, que cubre desde TRL1 a TRL3. Después viene la investigación para validar factibilidad. Aquí es donde en el fondo tenemos distintos grados y distintos fondos que ayudan a que esto ocurra hasta TRL4. Y luego a partir de ahí ocurre el TRL4, el TRL6 o 7, donde ocurre el tema de los prototipos y la demostración de la tecnología ya en condiciones reales. Y aquí es donde hay menor conocimiento, hay menores infraestructura tecnológica, por eso que han aparecido los centros de pilotaje en minería, en construcción, para ayudar en esta maduración de la tecnología, para que después la empresa lo pueda tomar en TRL7, TRL9. Esto es súper importante porque uno de los principales desafíos, si es que antes habíamos hablado de que un desafío grande era el tema del lenguaje y de entender las expectativas y alinearlas, aquí también tenemos otro desafío. En esto está apoyando las OTL y también los hubs de transferencia tecnológica para ver cómo madurar la tecnología desde TRL4 a TRL6. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque una de las cosas que nos dimos cuenta haciendo un estudio para el Ministerio de Ciencia de la evaluación de la OTL, es que cuando los investigadores parten en TRL1 o TRL2, les cuesta mirar todo el ciclo de la cadena de valor, y hay veces que es necesario involucrar a aquellos que van a ayudarnos con el TRL6 y el TRL7, involucrarlos al inicio, para ver cómo en el fondo esto vamos a ir madurando la tecnología y a ir considerando atributos desde el inicio para que eso ocurra de la mejor manera, tanto desde el punto de vista tecnológico como también desde el punto de vista del negocio. Eso lo vamos a ver. Y también hay que empezar a generar capacidades en las empresas para poder hacer buenos empaquetamientos, que significa trabajar a partir del TRL7 en adelante, para que haya una comercialización, un go-to-market, que es distinta a la comercialización, que es la entrada al mercado de una manera más costo efectiva que la que está ocurriendo ahora. Entonces, ya hemos levantado al menos dos desafíos. Sin embargo, han habido varios diagnósticos. Yo les hablé del último que hicimos este año, que fue la evaluación de los resultados de transferencia, que lo hicimos nosotros junto a 2 empresas, pero hay estudios anteriores a eso, y quiero contarles un poquito cuáles son esos hallazgos. Este fue del estudio de este año, y donde nosotros comparamos la cantidad de licencias y spin-offs y patentes concedidas con Irlanda y Canadá. Si ustedes se fijan, Chile está en color turquesa, está en el medio, Irlanda es el color gris, y Canadá, obviamente que es un país mucho más grande, hay mucho más intensidad en I+D, el color azul. Si ustedes se fijan, estamos muy lejos de Canadá, pero Irlanda es un país con el que podemos compararnos. Nosotros tenemos 31% del nivel de divulgaciones de invención de Canadá, nosotros hacemos 16 por institución en Chile versus 53 en Canadá, o sea, todavía tenemos un espacio de mejora. También respecto de las patentes, Chile alcanza la mitad del nivel de Canadá, es decir, patentamos más que Canadá. Y eso también habla de un fenómeno que se dio a partir de la generación hace 10 años de las OTL, que nos dedicamos harto a patentar, pero no hemos sido muy buenos en que esas patentes finalmente lleguen al mercado y se licencien. Pero para allá vamos. Y ahí les voy a explicar un poquito por qué. Y tiene que ver mucho con que empezamos a hacer la investigación
no conociendo tan bien las necesidades del mercado, y por eso que después, cuando ya terminamos con la investigación, cuesta mucho llevar eso a mercado. Les voy a hablar del calce, y por qué ese calce cuesta tanto. Después, las brechas son 8 veces respecto de las licencias, de alguna forma cada institución licencia 3 patentes por año en promedio, mientras que en Canadá es 24. Si ustedes se fijan, es verdad que en el tema licencia estamos deficientes, nos cuesta mucho licenciar. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de mucho technology push, que llega al final con una patente, pero que no hay mercado para ese desarrollo. Y no tan solo tiene que ver con un mercado, una industria un poquito poco sofisticada, podríamos decir, como para recibir esa innovación, sino además porque no se consideraron al inicio las variables necesarias para hacer este desarrollo de cara al mercado. Sin embargo, en el tema de spin-off estamos mucho mejor, tenemos niveles comparables con Irlanda, y eso habla también de que muchas de las universidades han elegido el mecanismo de las spin-off, es decir, de llevar las innovaciones al mercado a través de la creación de nuevas empresas donde hay involucrado ya sea un estudiante de doctorado o un estudiante que hizo la tesis con algún investigador, y que también ha probado ser un mecanismo súper eficiente. Algunos otros hallazgos, y que de alguna forma nosotros los consideramos en el diseño de este taller que le estamos invitando, que son varios talleres en realidad, es que solamente el 9% de los investigadores tiene experiencia en propiedad intelectual. Esto fue un estudio del INAPI, eso ha cambiado, ahora hay muchos más, pero esa es una debilidad. Cuando uno no sabe sobre el tema de la propiedad intelectual, tiene muchos mitos, como por ejemplo que me lo van a quitar, o las empresas también tienen hartos mitos, y es la labor de la OTL, y en eso está trabajando la DGT, desmitificar ese tipo de cosas y quitarle los miedos para poder gestionar de manera eficiente y efectiva en la propiedad intelectual. Eso es parte de las cosas que hacen las OTL. Los otros problemas que son del estudio de Corfo de 2016 son que hay poca vinculación entre los actores del ecosistema, tenemos pocos espacios de encuentro, y por lo tanto este tema del lenguaje, que tenemos problemas para entender las expectativas, eso se agranda cuando no tenemos estos espacios donde podemos entender qué es lo que está mirando la industria, y también tenemos prejuicios respecto de que el otro no es muy digamos, no es muy sofisticado, y por lo tanto no voy a ir a conversar con la empresa porque en realidad tienen problemas sumamente simples y no complejos, y eso no me sirve para mi carrera académica, etcétera. Y por el otro lado también existen otro tipo de mitos. Entonces falta la cooperación. Y en cuanto a las OTL, una de los principales como debilidades que se ha observado es que se involucran poco en la parte de transferencia y brokeraje. En el fondo hay mucho la tendencia a que los investigadores entregan su tecnología y luego se involucran poco en las conversaciones con la empresa, y eso nosotros lo levantamos a través de más de 200 casos que hicimos en 23 OTL como uno de los problemas que hay para hacer transferencia tecnológica, el poco involucramiento, el que en el fondo yo te paso esto como si fuera un paquete y me olvido. Eso ni siquiera resulta en Canadá ni en Estados Unidos. El involucramiento del investigador en los pasos junto con el broker es clave para poder hacer buena transferencia tecnológica, sobre todo en el tema del calce, en el tema de la maduración tecnológica. También, y esto fue parte de lo que consideró Corfo para hacer los centros de pilotaje, es que hay poca capacidad de infraestructura y también conocimiento para hacer escalamiento de la tecnología, para hacer esta maduración entre TRL4 y TRL7. ¿Por qué nos cuesta? Esta es parte de las cosas que nosotros encontramos a partir de estos casos que ya les comenté, dentro de 23 OTLs que nosotros miramos, levantamos más de 200 casos, tanto de éxito como también de aprendizaje, cosas que no resultaron tan bien. Y parte de las cosas que cuesta es el tema de la colaboración y difusión. Esta poca capacidad o pocas oportunidades de intercambio, y también la desconfianza y desalineación de expectativas. Lo otro es que los investigadores siguen teniendo estos como malas experiencias del inicio, sobre todo los que empezaron hace tiempo, hace 10 años, como tienen estas experiencias de alguna forma un poco dolorosas, como que siguen con eso, y la verdad es que en estos 2-3 últimos años
han habido mucho desarrollo de capacidades, ha habido mucho aprendizaje del ecosistema de la mano de la red GT, que ha acelerado mucho el tema del aprendizaje en este tipo de temas. La red GT aúna a todos los gestores tecnológicos del país y ha hecho una labor sumamente importante en transferencia de conocimiento. Y eso ha acelerado junto con una serie de incentivos que ha hecho el Ministerio de Ciencia, más los fondos que de alguna forma se han disponibilizado a través de los hubs de transferencia tecnológica, que también han sido un actor importante. Entonces, hay experiencia exitosa, pero esa está poco visibilizada. Y una de las cosas que le dijimos a la OTL y al Ministerio de Ciencia, oye, empecemos a hablar más de los éxitos y contar cómo está sucediendo y cómo de alguna forma los investigadores están teniendo mucho más sintonía con el mercado y están haciendo cosas realmente notables. El otro problema está relacionado con el financiamiento, infraestructura y el expertise. El bajo nivel de inversión obviamente que nos pega, y sobre todo cuando hay poca contribución del sector privado, no tan solo porque contribuyen poca plata, sino porque además como contribuyen poquita plata se involucran poco y le exigen menos a los proyectos FONDEF, tanto en IDEA como en innovación tecnológica. Y el tema de la falta de expertise e infraestructura, en el escalamiento y maduración tecnológica, eso sigue estando, un poco menos que antes, sobre todo con la aparición de los hubs de transferencia tecnológica. Y lo que está ocurriendo es que hay mucha I+D colaborativa que se está haciendo con entidades en el extranjero, que sí ha resultado muy prometedora, con empresas extranjeras que también han provisto de esta infraestructura y este expertise para madurar la tecnología. Y ahí hemos estado aprendiendo. Hay casos de éxito al respecto. Y lo otro que es industrias tradicionales, reacias a innovar, y que desconocen el proceso de I+D. Esto es bien importante y en esto sí está involucrado SOFOFA Hub, para tratar de acercar a las empresas el idioma de la I+D para que entiendan lo que significa la incertidumbre y el aceptar que de 10 innovaciones hay 5 o 6 que no van a resultar, que no van a generar los resultados que en el fondo uno esperaba, y que va a haber que pivotear, que va a haber que cambiar, y eso también es parte de la I+D. Y eso también está haciendo que ocupen más la ley de I+D, que es súper buena, y que aprovechen esos beneficios. Y está también el poco involucramiento del investigador en el proceso de brokeraje, sobre todo el tema de subestimar el esfuerzo en hacer la adaptación en entornos reales. Esto yo lo escuché mucho en las empresas que son beneficiarias de Startup Ciencia. El Startup Ciencia, menos mal, es un fondo que permite que las spin-off tengan el financiamiento y el tiempo suficiente como para hacer esa adaptación, y lo que me han dicho los investigadores que están involucrados, por Dios que estaba tan subestimado y tan como mirado en menos el proceso de adaptación tecnológica, y menos mal que gracias al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, le están entregando el expertise y las platas para poder hacerlo. Aquí preguntó por qué hicimos la comparación con Irlanda y Canadá, porque queríamos tener, en el caso del estudio de la OTL, está diciendo, porque queríamos tener un país similar al nuestro en temas de inversión en I+D, y que también tuviera un tamaño similar. Y luego hicimos la comparación con Canadá porque era un caso aspiracional, no podíamos compararnos con Estados Unidos porque era demasiado lejos la brecha, y de hecho lo hicimos, pero era como para 20, 30 años más poder compararnos con eso. Entonces Canadá significaba un caso aspiracional de, qué sé yo, una meta a largo plazo a la que podríamos llegar. Pero Irlanda es un caso más cercano, sobre todo que Irlanda empezó en condiciones económicas súper desmedradas después de la guerra civil, y eso hizo que en el fondo fuera un caso sumamente inspirador. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo a colaborar con las empresas? Bueno, primero entender qué es lo que es colaborar, y ahí es donde en el fondo ahí empiezan las distinciones, porque la mayoría vamos a la universidad y eso lo aprendemos poco, porque confundimos colaborar con ayudar. Si ustedes se fijan, ayudar requiere un menor nivel de confianza y
enorme nivel de compromiso. Ayudar es que en el fondo es bien asimétrico y yo te doy algo que tú necesitas. Es bien unilateral. Participar ya un poco más de involucramiento, confianza y compromiso, y ahí participo y cada uno en el fondo pone lo que le parece que va a contribuir, obviamente que es mucho mejor que ayudar, pero colaborar ya requiere que vayamos conversando, que vayamos trabajando, porque es colaborar, y eso implica más allá de 2 reuniones, una para pedir la plata al Fondef y después la siguiente reunión para contarte cómo nos fue. Eso no es colaborar, estamos confundiendo ayudar con colaborar. Colaborar requiere confianza mutua y también entender qué es lo que me está pidiendo el otro, contar un poco más cómo estoy haciendo la I+D y también recibir feedback. Es un tema bilateral para los 2 lados y esa es la parte que cuesta. Sin embargo, yo he visto casos exitosos de esto en universidades de todo tipo. Me tocó conversar de hecho, en el sector público, alguien que estaba colaborando con una universidad de región, que tenía poquita I+D, pero que tenía buenos investigadores preocupados del tema por ejemplo, la salud, software para la salud, y que habían sido claves en el tema de la pandemia. Y una de las cosas que me decía la persona que yo entrevisté del sector público es que la investigadora que estaba en la universidad era alguien muy abierto a conversar y a tener estas sesiones de co-creación junto con el sector público que permitía hacer soluciones sumamente pertinentes para la problemática que ellos estaban teniendo, que era súper complejo, y más encima en tiempo real. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos mirando, cómo colaborar de esa forma. Y si miramos la forma en que se genera el conocimiento, obviamente esto es súper abstracto, nosotros en general empezamos en las universidades con esta etapa de invención, diseño analítico y básico, que son como los primeros estadios de la I+D, pero con poco permeabilidad, podríamos decir, con los problemas de la industria. Entonces, lo que sucede, y yo sé un poquito de esto porque he estado 10 años ayudando en los temas de los Fondef, es que las oportunidades de investigación más bien aparecen por los intercambios en seminarios internacionales de I+D o de científicos, o a partir de un pivoteo de una línea de investigación previa, y que de alguna forma permite seguir investigando una cierta problemática. Y hay poco que en el fondo venga de las empresas, y sobre todo de lo que se llama la vigilancia tecnológica, la perspectiva de tecnología y todo el tema de escuchar a la industria qué es lo que necesita. Eso requiere más allá que una reunión una vez al año o una visita a la empresa 2 veces al año. Requiere mucho más inversión, como dije antes, en confianza, en vínculo. Entonces, por eso es que cuando vamos hacia el final, hacia la etapa de comercialización de estas innovaciones, de esta I+D, cuesta mucho, porque resulta que aquí es donde hay que hacer el calce, y el calce resulta que es más costoso y requiere más esfuerzo. Si es que lo hubiéramos hecho al principio, porque ahí habríamos de alguna forma hecho un desarrollo colaborando con la empresa, entendiendo lo que quiere la empresa. Por lo tanto, al final del camino, cuando se lo entregamos a las OTL, aquí en este espacio, es más fácil para las OTL poder hacer ese match con alguna empresa que quiera licenciar. Entonces, una de las cosas que en el fondo nos deja esta figura es que es importante que tengamos estos flujos que se ven aquí de conocimiento y el estado del arte, pero también son importantes la captura de información desde el mercado y también el involucramiento de las OTL al inicio para intentar hacer proyectos de I+D que lleguen al final del camino con algo que pueda ser licenciado con mayor probabilidad. Entonces ahí hablamos de cómo encontramos esas oportunidades y cuáles son sus fuentes. Bueno, una oportunidad son condiciones favorables desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista comercial.
O sea, no es tan solo la ciencia y tecnología la que ofrece oportunidades o nuevos descubrimientos, sino que también hay una condición favorable desde el punto de vista del mercado que permite que en el fondo yo con mis capacidades, investigador o investigadora, pueda abordarlos en un tiempo que hace sentido. Entonces se conjuga tanto un timing clave, condiciones favorables, y también la fortaleza y las habilidades y mis capacidades que yo puedo ofrecer. Y entonces aquí es importante esto, porque Michael Fraisse, junto con varios investigadores, de alguna forma hicieron un estudio. Esto fue a partir de investigadores, perdón, de emprendedores en un país subdesarrollado, donde encontraron de que una mejor oportunidad de negocios ocurre con mayor búsqueda de fuentes de información y además la diversidad de fuentes de información. Entonces, el pensamiento divergente tiene que ver con creatividad. Entonces, no tan solo busco nuevas fuentes de información, sino que son diversas y además aplico mi creatividad y eso genera una mejor oportunidad de negocio. Eso está de alguna forma demostrado, es el efecto moderador que tiene esa búsqueda activa. Entonces, es búsqueda activa de información difícil de encontrar. Y en eso Michael Fraisse es súper majadero, es información que no está disponible en una conversación con la empresa, es la información que cuesta encontrar porque hay que ir a buscar más allá de lo obvio. Y esa es la información que de alguna forma provee oportunidades relevantes, esas que de alguna forma generan los NOTCO o las empresas que de alguna forma generan alto valor. Y entonces ahí es donde ocurre que podemos solamente tener, qué sé yo, oportunidades que las podamos abordar desde el punto de vista del technology push, que es un enfoque igualmente válido. Si hay que tener cuidado de que el technology push sí esté basado en oportunidades de mercado, porque yo también puedo tener el problema de hacer un technology push muy orientado solamente en la información científica, que sería como una oportunidad más bien acotada de poder llevar esto a mercado. Pero el technology push es un concepto bien importante, comienza con la investigación básica y de alguna forma pasa por la aplicada y luego llega al mercado, pero no pasa primero por haber identificado una oportunidad de mercado tangible. O sea, no hay alguien que me esté diciendo yo necesito esto, sino que yo avisoro dentro de las oportunidades de mercado que yo entiendo que va a ser demandado en el futuro. No hay una empresa que me esté diciendo yo lo necesito, por favor, trae. En palabras simples. En el caso del market pool o demand pool, esto surge a partir de una necesidad explícita del mercado, en que va la empresa y dice, por favor, señora investigadora, quiero esto y hagamos este proyecto en conjunto. Eso no significa que ambos no partan desde una oportunidad tanto científica, tecnológica como de mercado. Ojalá que ambas sean. Pero en el caso del market pool es la necesidad explícita y se hace con la empresa, y por eso es que estamos hablando de I+D colaborativa con la empresa. Sin embargo, nosotros tenemos casos exitosos de ambos tipos. De hecho, NOTCO es más bien, nadie lo pidió, pero surge a partir de una oportunidad de mercado que es identificada por un emprendedor y luego invita a dos investigadores a hacer este negocio. Entonces, son ambas buenas estrategias y lo que pasa es que es más difícil hacerlo cuando uno no tiene tanto conocimiento del mercado, hacer un buen technology push que vaya a tener éxito en el mercado. Y aquí lo voy a contar por qué. Tenemos el primer caso, estos son todos casos, estos tres casos son de la USACH. Este fue el primer caso que a mí me tocó asesorar en un contrato tecnológico por ahí por el 2016, donde Folcon, que es una empresa panificadora mediana, llegó con la necesidad de aumentar la vida útil del pan envasado por medio de un envase activo. Y se acercó a la VEN, y la VEN tiene una gran trayectoria, y él claramente tenía en su cabeza cuál es el KPI.
el dueño, de alguna forma, entendía que un aumento de vida útil de 5 días se le permitía llegar a 30% del mercado en regiones, y eso era directamente ventas por 300 millones más. Entonces tenía muy clara su necesidad, y eso fue lo que en el fondo se hizo con el proyecto de contrato tecnológico. El proyecto tecnológico no necesariamente resultó, se hizo todas las pruebas y se hizo todo el esfuerzo, pero hay riesgo tecnológico, obviamente, por eso que Corfo financia este tipo de proyectos. Y una de las cosas que se aprendió es la importancia de la comunicación constante, estar involucrando siempre al empresario para hacerle entender este tema de que son riesgos tecnológicos. Sin embargo, hay otro tema que fue el involucrar la evaluación industrial de los envases en etapas más tempranas. Hubo problemas para hacer el envase que se hizo a nivel de laboratorio, para hacerlo de una manera costo efectiva a nivel industrial. Faltaban las máquinas, faltaba el proveedor de envase, y eso hizo que fuera más largo el periodo de ajuste y menor tiempo posible, dado los tiempos de Corfo, del proyecto, para poder hacer esos ajustes. ¿Por qué? Porque de nuevo se subestima el esfuerzo que hay entre TRL4 y TRL7. Como que uno está tan enfocado en los primeros estadios del desarrollo y cree que una vez que resuelve eso, el otro va a salir por un tubo, lo cual no siempre es así. En los casos como estos de envase y donde hay que hacer ciertos ajustes, es problemático el tema de los TRL4, TRL7. No así para los que son de TI, inteligencia artificial, que ahí hay mayores capacidades, y los TRL4 a TRL7 hay más capacidades en las empresas para hacer este empaquetamiento. Entonces, hemos aprendido que este tema de la maduración tecnológica es más fácil en los temas de TI. Y este es un caso de éxito que surgió a partir del profesor Gonzalo Acuña, que trabajó muy directamente con la directora de Directic, que es una empresa pequeña, muy especializada, muy boutique para el área de las minerías, y se llegó a TRL7, y de ahí se hizo la transferencia tecnológica, y ahora está en una licencia de prueba. Pero lo más importante es que la empresa está satisfecha, ha visto valor en la vinculación con la empresa, y eso le genera también la confianza para poder continuar haciendo proyectos colaborativos. Entonces, una de las cosas que son interesantes y que esto está documentado es que no tan solo las empresas grandes pueden ser buenos aliados para la colaboración. De hecho, muchas universidades han dejado un poquito de lado a las empresas tan grandes que cuesta encontrar formas de colaboración ágiles, y han apostado por las empresas de base científica tecnológica, las startups tecnológicas, como partners para hacer este tipo de colaboraciones y para poder como que soltar la mano, y sobre todo cuando ya existen lazos de colaboración y de confianza previo. Esto también es algo que está documentado en varios países. Los investigadores parten con sus exalumnos o aquellos que han sido, qué sé yo, sus doctorandos, y que después se van a la empresa. Esos son los candidatos ideales para empezar a hacer transferencia tecnológica, vinculación, proyectos de I+D. Una de las cosas que aprendió también la OTL, y era lo que les hablaba antes, era lo importante que es involucrar a la OTL desde el inicio, no tan solo para hacerlo más ágil y para entender bien la tecnología, sino también para avisorar posibles modelos de negocio más optimizadores de valor. El último caso que quiero contarles es de Technology Push, exitoso. Bueno, está en ciernes, pero por lo menos se ve que va por buen camino. Estoy hablando del profesor que desarrolló Panex Therapeutics, y que surge a partir de, él es profesor no full time, pero él trabaja con varios investigadores del área de la Facultad de Química y Biología, y ha hecho muchas investigaciones en dolor crónico, trabajo de muchos años. Sin embargo, también tiene este tema de diversidad de fuentes de información. Él ha trabajado con distintos emprendimientos,
y a partir de un hallazgo que él encuentra mientras hace clases sobre este tema en la USACH, y encuentra una vía más efectiva para paliar el dolor sin generar efecto adictivo. Y como él ya tiene experiencia en emprendimiento, conoce el tema de la adicción que genera los painkillers en Estados Unidos, y toda la polémica que hay en tema de la adicción a los opioides, y por lo tanto ahí junta una necesidad de mercado con algo que en el fondo el hallazgo científico-tecnológico, postula fondos de investigación aplicada, y lo más importante, que es el aprendizaje de este caso, y que se los quiero dejar como lección aprendida, es que como él tenía vinculación previa, se junta con la OTL, sabe cómo funciona el ecosistema, conoce los fondos de financiamiento, y también está muy vinculado al ecosistema de emprendimiento científico nacional e internacional. Entonces ahí se asesora por Ganesha Labs, que es una de las aceleradoras biotech que tenemos aquí en Chile, la única, podríamos decir, que de alguna forma los presenta IndieBio, que es la principal aceleradora biotech del mundo, que está tanto en Boston como en Nueva York, y es seleccionado, y ahora se va en octubre, noviembre a Nueva York, que hace los 5 meses de aceleración, con la idea de pasar de TRL3 a TRL4. En Estados Unidos sí hay fondos que invierten en TRL chiquitito, no aquí en Chile, pero por eso es que hay estas instancias que están haciendo la vinculación con otro ecosistema donde hay financiamiento para este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, la importancia de estar vinculados a desafíos del mercado, y esta alta colaboración con ecosistemas, con las universidades, estar muy en contacto con las OTL, el tener entendimiento básico de negocio también es súper importante. Por eso es que queremos entregarles a través de estas charlas Impacta este conocimiento, para que ustedes puedan sacarle partido a sus investigaciones, y sobre todo la persistencia. Entonces, las ventajas y desventajas, voy a ir un poquito más rápido, de ambos enfoques. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. Obviamente que el market pool hace que el calce al final del camino sea mejor, más rápido, menos costoso. Sin embargo, el technology push es posible que yo pueda encontrar cosas más disruptivas. Si el gran peligro que tiene el technology push es que si yo lo hago completamente ciego al mercado, no sé si completamente ciego, pero con muy poco entendimiento del mercado, es probable que al final del camino llegue con una patente que sea poco licenciable, y que ahí la OTL, DGT, puede hacer poco para hacer el calce. ¿Por qué? Porque requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, en el fondo, si es que uno está recién partiendo con esto y conoce poco del mercado, yo creo que una mejor estrategia es partir por un market pool, partir por un proyecto colaborativo donde yo escucho la necesidad del mercado, de alguna empresa en particular, y elaboro algo que esté ajustado a sus necesidades, para ya luego poder hacer cosas technology push con alta probabilidad de salida en el mercado. Entonces, el calce cliente, problemas, soluciones, a mí se me viene la imagen del puente en Valdivia, no sé si lo conocen, yo lo fui a visitar, y es este problema de que cuando yo construyo un puente, incluso pequeños, qué sé yo, centímetros, qué sé yo, 50 centímetros, hace una gran diferencia respecto después si lo voy a poder ocupar. Entonces yo tengo que estar todo el rato mirando cómo calzar las dos orillas para poder hacer ese puente con la industria. Por lo tanto, si yo converso poco con la industria, si yo lo visito solamente para pedirle el FONDEF y luego al final del camino, probablemente me vaya a quedar como el puente Valdivia, y después es más difícil pedirle a la OTL que los haga calzar. Es como pedirle, oye, hazme calzar el puente Valdivia. Yo creo que ya es medio como que los dados están tirados. Entonces ahí es donde es poco probable que nosotros podamos, los gestores tecnológicos, licenciar esa patente. Entonces, no subestimemos el esfuerzo que requiere el calce, y el calce es algo que se hace manual. Es difícil, es manual en el sentido de mucho involucramiento de los investigadores. El TRL4, el TRL7 requiere la presencia y el involucramiento de los investigadores, no para siempre, solamente durante ese periodo, para que luego los gestores puedan hacer
el proceso posterior, que ya viene la negociación y ya hay calce, ya hay esta unión entre las dos puntas del puente, y ahí el gestor tecnológico puede hacer su trabajo. Y ahí puede hacer el escalamiento y puede continuar con el proceso del go-to-market, que se llama, que lo vamos a explicar súper bien en uno de los talleres. Entonces, como para explicarlo en términos como cuantitativos, que esto está súper bien explicado en el libro Jobs to be Done, es que ¿por qué es tan complejo el calce? Porque cualquier servicio, y sobre todo un servicio de alta complejidad como son las innovaciones tecnológicas, tienen entre 50 y 120 atributos. Esto lo midió este señor Anthony Ulwick. Por lo tanto, si yo quiero venderle algo a un cliente en el cual 5 a 10 atributos son los claves, qué sé yo, y cada producto y servicio tiene 5 o 10 claves, no todos siempre son iguales, la combinatoria son solamente 5 sobre 50, ya 2 millones de opciones. Por lo tanto, imagínense tratar de hacer eso con prueba y error sin mirar el mercado, sin estar en contacto, interacción con el mercado. Entonces, ese es el esfuerzo que requiere el calce. Por lo tanto, el calce es algo que obviamente mejora en la medida que yo conozco los atributos al inicio y que luego los voy puliendo, y ya cuando llego al final del camino tengo una sensación súper clara de cuáles son esos 5 o 10 atributos que me van a permitir que en el fondo yo le pueda traspasar este conocimiento, esta tecnología a la empresa. Entonces ahora vamos a pasar a la última parte, cuál es el proceso y cuáles son las mejores prácticas. El proceso de colaboración, tanto hay un tema previo, durante y después del proyecto. Entonces, previo al proyecto hay que generar estos lazos de confianza y compromiso, y hay que interesarse en los problemas de la industria, y ojalá que sea algo que en el fondo uno no esté obligado, sino que de verdad me interesa ver cómo ayudo a resolver este problema en la industria minera, en la industria que sea de construcción, y hago estos vínculos que a mí me dan un poquito de risa, porque yo cuando pregunto en los casos de negocio, en general aparece el vínculo a través de ya sea hermanos que trabajan, el mejor amigo que trabaja, o la señora o el esposo que trabaja. Entonces son vínculos de confianza que se dan quizás incluso en espacios fuera de lo laboral, en el asado, donde yo conocí al empresario. Me contó hace poco un investigador en el área de inteligencia artificial, y ahí se dio cuenta, conversando, del problema que había en el banco y donde él podría hacer un tema de inteligencia artificial ahí. El contacto con los exalumnos, súper documentado que eso es un espacio rico para hacer vinculaciones, sobre todo los alumnos que han pasado por tesis y que conocen cómo es el proceso de I+D. Y lo que nosotros les vamos a enseñar en los talleres, a preparar una buena propuesta, a traducir la implicancia que tiene una cierta propuesta de ciencia y tecnología, traducirlo al idioma de la empresa para que la empresa pueda visualizar el impacto y la importancia que tiene. Luego, durante el proyecto, esto es parte de las buenas prácticas, estar en constante comunicación y vínculo. Yo conozco un investigador de la USACH que invita cada 2 semanas, los días viernes, y no es tan solo la reunión para contarte, sino reunión de co-creación, donde yo, junto con el empresario, la persona que es representante de la empresa, cuento y trabajo y genero este vínculo. Esto también aparece en las mejores prácticas, da la importancia a la difusión interna de la empresa, que varias personas entiendan cómo es el proceso de I+D, y que haya distintas como puntos de vista mirando los desarrollos para poder hacer mejor uso después de cuando ya termino el proyecto, de los resultados de investigación. Y lo que ya les mencioné respecto de las mejores prácticas, también planificar el empaquetamiento y transferencia temprano, no al final cuando ya hice y me di cuenta de que es súper difícil encontrar una empresa que haga el tema de los envases y resulta que no está al lado del equipo. Darme cuenta de eso antes y planificar. Y después del proyecto, continuar el contacto y asegurarse de que se saca valor a I+D. No entregar el producto del proyecto de I+D, sino que acompañar ese proceso. Esa es una de las cosas que aprendimos acá en Chile de varios casos que yo investigué, sobre todo en algunas universidades regionales, que está este como mito de que yo le paso al gestor tecnológico y me olvido.
eso es probablemente una mala práctica, porque en el fondo después hay que hacer ciertos ajustes y eso requiere algo de conocimiento técnico. Y para eso es importante el involucramiento del investigador o investigadora. Entonces, con esto termino. Las mejores prácticas para la industria y la universidad. Este es un paper del MIT que lo hizo justamente un investigador chileno, así que voy a pasar rápido esto y con esto termino. Primero, seleccionar una empresa en la que el proyecto de I+D sea importante para su estrategia. Si no, va a caer como en la prioridad número 100 y probablemente tengan poco involucramiento de I+D. Hay veces que uno dice, oye, ojalá que se meta poco, pero eso de alguna forma después asegura de que sea poco probable que lo ocupen. Y si lo ocupan poco, va a haber poco continuidad en la relación. Esto le llaman los boundary spanners, significan estas personas que son capaces de traspasar las fronteras de las organizaciones y encontrar las personas y los recursos necesarios para destrabar la innovación. Entonces, vincularse con esas personas responsables, las empresas que saben cómo comunicarse, que van y conversan con, no sé, con el director de innovación, Miguel Maldonado, y saben que hay que ir directamente a conversar con Leonida, y conocen a la gente y son capaces de armar estos tinglados importantes al momento de hacer buenas vinculaciones con la universidad de empresa. Esto desde el punto de vista también pedirle a la empresa que comparta la visión con el equipo de investigación y ser majadero. Esto es parte también de lo que ellos miraron en el estudio de MIT con más de 100 proyectos, algunos exitosos, otros no tanto, es continuamente recordar para qué estamos haciendo esta investigación, cuáles son los objetivos, cuál es la visión de la empresa. Sobre todo invertir en relaciones de largo plazo. Ahí les voy a dejar una referencia donde hay cosas bien entretenidas y bien interesantes de vinculación, más allá del proyecto, pasantías, tesis, visitas organizadas, invitar a los empresarios a que vengan al laboratorio, estadías del investigador de la empresa por un periodo para entender bien el problema de la empresa. Luego, establecer un vínculo que va más allá de la reunión de inicio y final, visitas, reuniones, difusión interna. En la difusión interna, una de las cosas que se dieron cuenta en este proyecto de mirar cómo le ha ido al MIT es que el resultado del proyecto era mucho mayor en aquellos proyectos que tenían mayor número de empleados involucrados mientras se realizaba la investigación. Entonces, esto lo pueden ustedes de alguna forma intencionar y educar a la empresa de que no sea solamente el contacto, sino que de alguna forma ustedes puedan hacer presentaciones, involucrar al resto, incluso al directorio, en la importancia y la implicancia que va a tener el resultado de investigación en la empresa. Y apoyar el trabajo tanto durante el proyecto como después. Esto ya lo dijimos, porque de alguna forma el investigador puede encontrar también a partir de acompañar en la implementación de un resultado de investigación otras oportunidades para seguir profundizando la investigación con futuros proyectos. Aquí me dicen que no se olviden, porque aquí estamos terminando de completar la encuesta. Yo solamente los quiero dejar con la inquietud de que vayan a nuestro programa Impacta, con 10 talleres, donde va a ser mucho más interactivo, mucho más práctico. 4 charlas que parten hoy día, tenemos 3 charlas más. Hay un libro que recientemente salió al mercado, que es súper ilustrativo, que se llama De Laboratorio en Mercado, y les dejo ahí un par de links, como el estudio que recientemente lo terminamos, donde hay una grabación con la presentación y explicamos un poquitito por qué comparamos Irlanda con Canadá y cómo estamos respecto de ese benchmarking, el artículo que hizo Julio Pertusé de las mejores prácticas para la industria, y algunas guías de mejores prácticas de vinculación universidad-empresa. Entonces yo con eso termino, quedo súper agradecida, les ruego que por favor completen la encuesta y dejo a Miguel para que dé las palabras finales. Hola, hola a todos. Bueno, yo no soy Miguel, mi nombre es Perdón. Carlos Abello. Miguel no pudo participar, tuvo que salir de esta actividad, pero yo voy a ser quien les comente un poco de la DGT,
que esta OTL, ¿cierto?, que mencionaba Sandra, que es tan importante para la vinculación universidad-empresa. Así que yo les voy a compartir una pequeña presentación que nosotros tenemos, que explica brevemente qué es la DGT. Bueno, la Dirección de Gestión Tecnológica es una unidad que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación, y como ahí Sandra ya lo mencionaba, es la OTL, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, que generalmente se conoce como tal. Y lo que hacemos es básicamente transferir los conocimientos de base científica y tecnológica que se generan en la universidad hacia la industria, hacia entidades externas, básicamente. Y para eso nosotros estamos, digamos, permanentemente desarrollando diferentes esfuerzos y diferentes actividades para lograr ese cometido. Algunos números muy en general que nosotros manejamos: tenemos ya 27 tecnologías transferidas desde el 2008 hasta el 2019, tenemos más de 300 patentes en diferentes partes del mundo también, y también tenemos más de 100 tecnologías activas y que nosotros hemos priorizado y que creemos que son de interés para la industria, así que los esfuerzos también están fuertemente en esas tecnologías. Ya hablando más un poquito en específico, nosotros apoyamos en postulación de proyectos, tenemos un equipo para eso que yo se los voy a presentar en unos minutos más. También apoyamos en la gestión financiera, también hay un equipo para eso. En la gestión financiera, digamos, de los proyectos de I+D que nosotros gestionamos. Hay un apoyo técnico también de gestión y transferencia tecnológica. También apoyamos en la estrategia de protección intelectual y también apoyamos en la vinculación con empresas. Aquí voy a pasar un poco a mostrarles quiénes son las personas que apoyan en cada una de estos aspectos, y también van a ver algunas fotos para que también asocien algunas caras si es que aún no los conocen. Bueno, está Miguel Maldonado en la dirección de esta unidad. Él es académico de nuestra universidad. Él, de hecho, hace poco asumió este cargo, desde marzo-abril de este año. Saúl Carrillo, que también lleva una larga experiencia en la universidad y particularmente en la Dirección de Gestión Tecnológica, es nuestro coordinador. Entre ellos, digamos, dirigen y van marcando la orientación de lo que debiésemos hacer como OTL. Por otro lado está el equipo de gestión de proyectos, encabezado por Manuel Ramírez y con el apoyo de Catherine Paz, que también es nuestra secretaria. Ellos dos son los encargados de llevar todas las gestiones de apoyo en relación a la postulación de proyectos de I+D aplicada. El equipo anterior de postulación de proyectos se apoya fuertemente en este equipo de transferencia tecnológica e innovación. Como ustedes verán, somos muchos, yo también pertenezco a este equipo, y la idea es que, bueno, básicamente esto se fortaleció en gran parte este año, y la idea es que la OTL, a través de estas personas, ¿cierto?, apoyen de manera intensa y de manera también sofisticada a la gestión tecnológica. Desde la postulación de proyectos, ¿cierto?, apoyando ahí en la orientación de los proyectos, en la estructuración, también durante la ejecución de los proyectos, con la vinculación con empresas, generación de contratos, y también en el pivoteo de las tecnologías, que también es muy necesario, para asegurarse, digamos, o para orientarse a este calce que mencionaba Sandra, ¿cierto? Y ya también en la transferencia tecnológica. Todo ese proceso, digamos, que es bien transversal, ahí está fuertemente involucrada estas personas del equipo de transferencia tecnológica e innovación.
todas estas actividades de transferencia tecnológica son también fuertemente apoyadas por un equipo jurídico, que está Saúl, Gabriel y otro Gabriel, ¿cierto? Gabriel Vargas y Gabriel Bravo. Son ellos los que nos apoyan en todas estas gestiones y también tienen larga experiencia en estos temas. Y por último está nuestro equipo de gestión financiera, Jessica, Carolina y Jennifer, que son las que manejan en el detalle cómo se gestiona administrativamente y financieramente los proyectos de I+D aplicados. También tienen una larga experiencia y también son de gran apoyo para avanzar de buena manera en el desarrollo de las tecnologías. La parte administrativa, sobre todo en una universidad pública, es súper compleja y es súper necesario también apoyarlo de buena manera. Eso es nuestro equipo de GT. A lo largo también de las charlas y de los talleres van a entender también mucho mejor cómo apoyamos a los académicos, a los alumnos, a los estudiantes de posgrado también. Así que, bueno, sumarme a las palabras de agradecimiento, ¿cierto? Por ahí decía Javiera, también Sandra. Es súper bueno para nosotros que mucha gente de la universidad participe en estos temas. Y también el equipo de la vicerrectoría, también apoyado por asesores como Sandra, ha hecho mucho esfuerzo para tratar que las cosas sucedan. Eso ese es el asunto. Es muy complejo, así que hay harto amor también y hay harto esfuerzo en esto, y qué bueno que hay mucha gente también que esté interesada. La idea es que sigamos trabajando, nos veremos en las próximas charlas y los próximos talleres, y bueno, si tienen dudas también ahí estamos abiertos a recibirlas, para responderlas. Eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por los mensajes en el chat. Así que los invitamos, no se olviden de responder la encuesta. Está el link ahí en el chat y los esperamos en los talleres Impacta. Así que nos vemos lueguito. Gracias por todo. Gracias, Sandra. Gracias a todos.